El primer mensaje llegó a las 2:47 de la madrugada. Mi celular vibró una sola vez, un zumbido seco y solitario en el silencio de la noche. No era una llamada, era un mensaje de texto. En la pantalla de bloqueo, con letras blancas y nítidas, leí la frase más extraña que había visto en mi vida. No abras los ojos. Mi primera reacción fue la lógica. Pensé que era una broma de algún amigo con demasiado tiempo libre. Quizás un error, alguien con el número equivocado, intentando asustar a otra persona. Me reí para mis adentros. ¡Qué tontería! Deslicé el dedo para desbloquear el teléfono, listo para responder con un simple ¿quién eres? O tal vez un sarcástico ¿ya es Halloween? Pero antes de que mi pulgar tocara el teclado, sucedió algo inexplicable. El mensaje desapareció. No es que lo hubiera borrado yo. No se movió a la papelera, ni se archivó. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé mirando la pantalla ahora vacía, esperando otro aviso, otra vibración, algo. Nada. La lista de mensajes estaba como siempre, sin rastro de esa misteriosa advertencia. Sentí una ligera inquietud, pero la atribuí a la hora y al sueño. Bloqueé el teléfono. Lo dejé en la mesita de noche, y me di la vuelta, intentando volver a dormir. Pero el sueño no llegaba. Mi mente no paraba de darle vueltas a esas 4 palabras. El reloj marcó las 3:12 de la madrugada, cuando el celular vibró de nuevo. Esta vez, la sensación fue diferente. El zumbido pareció más profundo, más personal, con el corazón un poco más acelerado. Tomé el teléfono. El nuevo mensaje era aún más perturbador que el anterior. Decían: ya los abriste. Un escalofrío helado me recorrió la espalda de arriba a abajo. ¿Por qué? No los había abierto. No había desbloqueado el teléfono. Ni siquiera lo había tocado. Hasta ese momento, la pantalla se había encendido sola para mostrarme el mensaje. Esta vez, el texto no se borró de inmediato. Se quedó ahí, mirándome, acusándome de algo que no había hecho. Mi instinto fue rápido. Tenía que guardar una prueba de esto. Deslicé los dedos por la pantalla para hacer una captura, para tener una imagen que demostrara que no me estaba volviendo loco. Pero en el instante en que lo intenté, la pantalla se volvió completamente negra. Se apagó. Intenté encenderla de nuevo. Nada estaba muerto. Ahora el miedo empezaba a ser real. No era una broma. Esto era algo más. Dejé el teléfono a un lado, sintiendo como el pánico comenzaba a burbujear en mi pecho. Me senté en la cama, con los oídos alerta, escuchando cada pequeño crujido de la casa. El silencio era casi peor que cualquier ruido. Entonces, sin vibración, sin sonido, el tercer mensaje apareció en la pantalla, muerta de mi celular. Se materializó como por arte de magia. No mires detrás de ti, a mi corazón. Empezó a latir tan rápido que sentía los golpes en mi garganta, en mis sienes. Lo más aterrador no fue el mensaje en sí, sino mi propia reacción. Sin darme cuenta, mi cuerpo ya había empezado a tensarse. Mis músculos se preparaban para girar la cabeza. Una parte de mí, la racional, gritaba que era una estupidez, que no había nada. Pero otra parte, una parte más primitiva y asustada, estaba convencida de que, si me giraba, vería algo que no debía ver. No lo hice. Me quedé inmóvil, mirando al frente, a la pared oscura de mi habitación. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Bloqueé el celular, aunque ya no respondía. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacer que todo desapareciera. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un leve roz, casi imperceptible, como la yema de un dedo deslizándose lentamente por la superficie rugosa de la pared, al otro lado de la habitación. Era un sonido lento, deliberado, impaciente. No era un ratón, no era el viento, era algo que se movía, y sabía que yo estaba allí, escuchando. Mi cuerpo se paralizó por completo. No me atrevía a mover ni un músculo. El roce continuó, acercándose, dibujando un camino invisible en la oscuridad. El teléfono en mi mano vibró otra vez, una sacudida violenta,
que casi me hace gritar. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Bien. Así aprendes. Ya no era miedo, era certeza. La certeza de que no estaba solo, y de que lo que fuera que estuviera conmigo, estaba jugando. Estaba enseñándome sus reglas. Con los dedos temblorosos, logré activar el teclado. No sé cómo, el teléfono volvió a la vida, solo para ese instante. Escribí la pregunta que me quemaba la mente. ¿Quién eres? El texto apareció en la pantalla por una fracción de segundo y se borró antes de que pudiera darle a enviar. En su lugar, como si me hubieran leído el pensamiento, apareció otra respuesta. No pienses preguntas. Sentí una oleada de náuseas, porque, justo antes de escribir, esa había sido la pregunta exacta que se repetía en mi cabeza. No solo leía mis mensajes, leía mis pensamientos. El roce en la pared se había acercado a la cama. Ya no estaba al otro lado de la habitación. Estaba justo al lado, a centímetros de mi cabeza. Lo oía moverse. Un sonido sin peso, sin cuerpo, pero inconfundible. Quise moverme, saltar de la cama, correr, gritar, pero no pude. Era como si mis músculos estuvieran desconectados de mi cerebro. Estaba atrapado en mi propio cuerpo. El celular se encendió solo una vez más, iluminando mi rostro pálido, con su luz fría. Si te mueves, me besa una gota de sudor frío. Me resbaló por la sien, lenta, como una lágrima. En ese momento no sabía que era peor en obedecer a esa cosa y permanecer paralizado por el terror, o desobedecer y descubrir, finalmente, qué pasaba si lo hacía, qué era lo que vería, qué forma tenía el autor de esos mensajes, la fuente de ese sonido en la pared. Me quedé quieto, respirando apenas, contando cada segundo, como si fuera una eternidad. El roce se detuvo. El silencio volvió, pero ahora era un silencio pesado, cargado de expectación. Entonces, el último mensaje comenzó a aparecer en la pantalla. No apareció de golpe. Se escribió solo, letra por letra, con una lentitud tortuosa C, I, R, los O, J, O, si encierra los ojos, y los cerré, con una fuerza desesperada. Me refugié en la oscuridad de mis propios párpados, esperando lo peor, y fue en esa oscuridad autoimpuesta, en ese silencio absoluto, cuando lo entendí todo. De repente, todo cobró sentido. No estaba realmente en mi habitación, no del todo. Estaba atrapado en el intervalo, en ese espacio mental frágil y confuso que existe entre la vigilia y el sueño, ese lugar donde la mente todavía no ha empezado a soñar, pero ya no está completamente despierta. Ahí es donde vivía esta cosa. No era un fantasma, no era un monstruo físico. Era algo que se alimentaba no de sangre ni de carne, sino de atención, de pensamientos, de reacciones. Mi miedo, mi pánico, mi obediencia. Eso era su sustento. No necesitaba un cuerpo para tocar la pared. Solo necesitaba que yo creyera que lo hacía. El mensaje final fue diferente. No se borró, no parpadeó. Se quedó ahí, grabado en la pantalla, y en mi mente todavía sigue ahí. Cada vez que cierro los ojos, incluso ahora, puedo leerlo otra vez, como si estuviera tatuado en el interior de mis párpados. Decían gracias por leerme. Abrí los ojos de golpe. La primera luz del amanecer se filtraba por la ventana. La habitación estaba vacía, silenciosa, normal. El rosa en la pared había desaparecido. Tomé el celular. Estaba apagado, frío al tacto. No había rastro de los mensajes, ni del historial, nada. Era como si toda la noche hubiera sido una pesadilla increíblemente vívida. Pero sé que no lo fue, porque desde esa noche algo cambió. Cada vez que estoy solo, cada vez que la casa se queda en silencio, cada vez que pienso en esa noche y en esos mensajes, siento que alguien responde antes que yo. Una voz sin sonido, una respuesta que se forma en mi mente un segundo antes de que yo termine la pregunta. Y sé que sigue ahí, esperando,
agradecido por haber sido leído. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima pesadilla.